Bueno, para comenzar, a mí me tocó el tema de las revoluciones burguesas, la revolución industrial y las revoluciones políticas en Europa, la escuela moderna y burguesa de los nacientes estados. El tema B, que sería el primer título, el primer enunciado, es un poco más que nada para contextualizar. Y el tema D es para dar una introducción a la nueva modalidad de educación, a la nueva escuela moderna que se empieza a instaurar y también es como una introducción al trabajo práctico final, al trabajo que vamos a ver a continuación, el trabajo número 5. Pero bueno, para comenzar el video, podríamos decir quiénes eran los burgueses, ¿no? Podemos decir que era un grupo social formado por los habitantes cuyo pensamiento era no formar parte de la jurisdicción que se desarrollaba en ese momento, el feudalismo, porque se establecía cierta monarquía, y bueno, eran grupos también que se ubicaban en la parte de Europa Occidental. Eh, los burgos, bueno, eran caracterizados por no ser llamados ni señores feudales ni siervos, acá vemos a los siervos, ni a estamentos privilegiados como la nobleza y el clero, ni el campesinado. Esto obviamente tenía una estructura piramidal, eh, una, una jurisdicción tal que el rey era el que gobernaba, los nobles seguían en la pirámide social, el clero, los villanos o también llamados guerreros y los siervos. Acá los siervos también estaban abajo del campesinado y los burgueses podrían, eh, si lo quisiéramos ubicar, podrían estar abajo del clero y entre el clero y los villanos, pero ellos no se catalogaban así porque derrocaban o buscaban derrocar este pensamiento, en realidad esta monarquía que se establecía hasta entonces, en la Edad Media. Eh, las funciones que ellos tenían socioeconómicas, perdón, eran las de ser mercaderes, artesanos o ejercientes de las denominadas profesiones libres. Em, ¿Qué proponían estos burgueses a través de estas revoluciones? Ellos proponían un nuevo orden social. ¿Y cómo lo lograban o a través de qué? Ellos defendían a lo que sería el capitalismo, es decir, estas formas de producción, de intercambio y de consumo que le daban valor a cierto capitalismo que ellos desarrollaban. A partir de estos avances tecnológicos también que fortalecían a su desarrollo porque los aplicaba a sus negocios. Y también proponían esta modernización de los estados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, defendían la separación de los poderes públicos, promovían ciertos derechos individuales y también una soberanía popular. Eh, Entre 1820 y 1848 hay tres grandes oleadas revolucionarias en Europa. Entre 1820 y 1824 hay diversos estados en Mediterráneo que entran en conflicto entre 1830 y 1834, en donde se destaca la revolución en Francia, y en el periodo de 1847 y 1848, estos componentes sociales van a tener mayor auge que los anteriores. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Eh, Estas revoluciones se oponían a un sistema de la restauración y a las monarquías absolutas. ¿Qué quiere decir? A que sea uno solo el que gobierne todo un país, eh, todo, que ejerza todo el poder una sola persona. Eh,
Hay ciclos revolucionarios que se destacan mucho a la hora de contextualizar nuestro tema, y es la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial es ese auge y esa mayor, se podría decir, migración de la gente de campo a la ciudad, provoca una transformación económica y tecnológica que se inicia a mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y que se extiende unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona. Esta revolución concluye entre 1820 y 1840. ¿Qué propuestas traen estas revoluciones? Sería consolidar un nuevo sistema de producción, como sería el capitalismo, basado también en un liberalismo económico. La Revolución Francesa, por su parte, este movimiento de corte político y social, que ocurre entonces en Francia, perdón, eh, sacude las bases de la monarquía absoluta de Luis XVI y conduce a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. La Revolución Francesa también busca una igualdad de derechos en todos los ciudadanos. Esta, ¿Qué proponen estas propuestas? ¿Qué traen estas propuestas en su revolución? Bueno, uno de los grandes lemas que propone la Revolución Francesa es esta libertad, como decía recién, igualdad, fraternidad, y derrocar esa monarquía, ese gobierno aristocrático, y emprender una construcción de una sociedad basada en estos derechos fundamentales de todos los seres humanos. Se ve cómo se comienzan a conformar así estados modernos, con un nuevo régimen. Habiendo explicado un poco el contexto que, que nos interesa para este tema, tenemos que ver qué efectos tuvo todo esto en la educación. A partir de este orden nuevo político que se empieza a instaurar y de todo el pensamiento que se deja atrás de la Edad Media y de la época feudal. ¿Qué es lo que se empieza a instaurar ahora? Bueno, vamos a comenzar por decir que la educación empieza a ser delimitada a partir de las necesidades sociales, ya no de intereses como podríamos mencionar la iglesia. ¿Por qué? Porque los profesores ya no serán laicos, sino eclesiásticos. ¿Qué quiere decir? Que todo van a apuntar a que el Estado sea protagonista de la educación y cómo se va a empezar a conformar este sistema de educación para que el Estado sea figurado, sea el protagonista de la educación, sea el que rija la educación. Bueno, por ejemplo, ya no van a haber profesores sumamente sacerdotales o presencias de la iglesia. Sí van a quedar, obviamente, esto no desaparece del todo, sí van a quedar escuelas que tengan ese régimen, pero los profesores van a tener cierta instrucción pedagógica en donde se va a empezar a visualizar un poco más la profesión del maestro. Acá también señalamos, por ejemplo, cómo ya no van a hacer la educación para unos pocos, sino que se va a buscar la igualdad de derecho y se va a buscar instaurar una instrucción de formación, de educación para todos los ciudadanos. Yo acá menciono una ley, que es la ley 1920, sancionada en nuestro país en el año 1884, en donde, por ejemplo, yo separé el artículo 24, el capítulo 3, donde habla de la formación docente y donde explica un poco y nos hace traer un poco esto de la formación de cómo era antes de los maestros. Se va a pedir ahora una nueva formación en donde se lo capacite al, al maestro para que dé clases y forme, tenga una formación
tal que pueda estar enfrente del aula y que pueda ser dedicado al uso de educar conforme a una formación pedagógica. Es decir, ya, por ejemplo, no se va a visualizar los castigos, no se va a visualizar tanto una formación de un sacerdote perfecto como se buscaba quizás en otras épocas o en otros ámbitos religiosos en donde en donde había otra educación, ¿no? Ahora se va a tratar de formar una educación y también quiénes van a poder acceder a esa educación, ¿no? Digo quiénes van a poder acceder a esa educación porque vemos también cómo va cambiando. Antes, quizás las personas adineradas o de clases sociales más altas llegaban más a la educación que todo el mundo. No llegaba todo el mundo a esa educación, ¿no? A eso trato de especificar. Bueno, al comenzar la conformación de estos estados, nace esta idea de esta educación popular y que sea de carácter estatal, es decir, todos a la escuela, nacen lemas de tal tipo. Y este nuevo sistema educativo que se va a empezar a regir a partir de este sistema que se va a empezar a instaurar, es de carácter público, es decir, abierto a todos y abierto a las necesidades de la sociedad, controlado y organizado por el Estado. Eh, Van a hacer esta idea de la educación como un derecho del ciudadano. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a ser ciertas clases sociales las que solamente van a tener derecho a la educación, sino que la educación va a ser por y para todos. Eso se trata de buscar con la nueva implementación y con la nueva conformación de estos estados modernos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.